teniendo en cuenta que esto queda grabado, vamos a ir empezando. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarme, gracias por ahí estar haciendo el aguante. Bueno, antes que nada me gustaría hacer dos aclaraciones. La primera aclaración, que van a ver que hay bastante contenido que tiene que ver con números, con datos, con cifras, con testimonios. Lo saqué de un gran abanico de páginas, publicaciones, estudios universitarios, y me pareció que no estaba, o sea, son bastantes, entonces me pareció que ponerlos no tenía mucha gracia, porque los nombres no necesariamente van directo al documento, lo que me permite comentarles que cuando terminen estas preconferencias van a ver materiales de insumo, que al estilo textos o PDFs, de todas las conferencias que estuvieron pasando en este precongreso. Entonces van a tener ahí todas las charlas pasadas en limpio, con los contenidos bien detallados, y en ese insumo que preparemos les voy a dejar todos los links, nombres, enlaces, todo lo necesario para que ustedes puedan conectarse y bueno, perdón, puedan ingresar a toda esta información que hoy voy a estar utilizando para dar mi presentación. Esa es, bueno, la primera aclaración. La segunda aclaración es que traté de usar el lenguaje menos discriminatorio posible, sin necesidad de usar X, E o nada que sea bastante controversial. Traté de que sea un contenido apto para todos y todas. Y a partir de esto me parece interesante conversar acerca del lenguaje, porque es importante, y me da pie a la primera palabra que ven ahí ustedes, que es juventudes. Bueno, ¿por qué decidí utilizar el término juventudes y no juventud? Eh, Principalmente porque creo, y este creo está bastante influenciado por diferentes sociólogos, sociólogas, politólogos y politólogas, que a través de ensayos, publicaciones en revistas, estudios que hicieron, detectaron o llegaron a la conclusión de que no hay una juventud, sino hay varias juventudes. Si están súper interesados, que después igual voy a dejar más información, uno de los principales ponentes que estuve leyendo últimamente es Claudio Duarte Cuaper, un sociólogo de Chile, si no me equivoco, pero también hay insumos argentinos. Creo que la Escuela de Política y de Gobierno de Chaco ha alargado una revista que tiene un artículo que habla de esto, de las juventudes. Y el término juventudes va que la juventud no es un colectivo homogéneo, sino es más bien un conjunto de límites y de fronteras distintivas o dinámicas que se van delineando a partir de diferentes clivajes, podríamos decir, en la ciencia política, o de diferentes cosas que categorizan a las juventudes. Principalmente se destacan cuatro perspectivas o maneras de poder destacar a las juventudes o poder categorizarlas. La primera podría ser hablar de etapa. Cuando hablamos de la juventud, hablamos de una etapa que podría ser distinguible como la adultez, la niñez, la vejez, una etapa del ciclo de la vida, pero también etapa nos permite hablar de que la juventud es la etapa previa, es este conjunto hormonal de sentimientos, de sensaciones y de cosas que nos pasan, que nos preparan para ser un adulto, ¿no? Que nos preparan, que es la etapa previa a ser el adulto. Entonces esos son los conceptos de etapas. Después podemos hablar de edad, pero cuando hablamos de edad también entramos en un lío medio demográfico por diferentes razones. Primero, cuando hablamos de edad, es quién pone esa edad límite entre cuándo se empieza a ser joven y cuándo se termina de ser joven. Y empezando a buscar, ves que hay diferentes franjas. Por ejemplo, las Naciones Unidas habla, creo que entre 10 y 24 años, pero antes decía que era de 15 a 24 años, y esto va de mano con la Organización Internacional del Trabajo. Después el CEPAL habla de 15 a 29 años, y ahí nos permite dividirlo en dos etapas, en la adolescencia joven y en ser joven adulto. Después, cuando buscamos un poco en lo que es un poco más legal, cuando habla de jóvenes, en el voto habla de voto joven y habla entre los 16 y 17 años, y después cuando vamos al Instituto Argentino, que es el Instituto Nacional de la Juventud, habla que es entre 15 y 25 años. Entonces, teniendo como todas estas franjas demográficas, me parece que la edad tampoco es una categorización muy precisa. Después, cuando hablamos de la juventud, también hablamos de la actitud, ¿no? Cuando hablamos de esta actitud vivaz, energética, positiva, un estado de salud mental, físico de joven, referimos a, bueno, cuando un adulto tiene ese niño interior súper vivaz, tiene ese niño interior, ese joven interior que lo está permitiendo vivir, explorar, bueno, ahí hablamos de joven como actitud. Y también como la actitud de lo moderno. Cuando hablamos de lo nuevo, de lo moderno, lo reciente, generalmente pensamos en jóvenes, tecnologías, jóvenes, y todo lo que tiene que ver con lo nuevo está relacionado con la juventud. Y después, y capaz una de las categorías que personalmente más me irrita,
es pensar en la juventud como el futuro. La juventud es este estado medio en el limbo que nos prepara para el día de mañana, cuando seamos adultos, tener un rol significativo en la sociedad. O sea, ahora estamos adquiriendo los conocimientos y educándonos para el día de mañana ser importantes, para el día de mañana ser adultos con un trabajo o una profesión. Entonces, estas son las principales categorías con las que nos encontramos cuando hablamos de juventud. Entonces, teniendo en cuenta estas perspectivas y teniendo en cuenta que hay un montón de experiencias que radicalizan, o sea, que vuelven bastante diferente a las juventudes particulares, como por ejemplo, no es lo mismo ser joven varón o mujer, no es lo mismo ser joven en un contexto de familiar, no es lo mismo ser joven con o sin internet, y no es lo mismo ser joven en un con o sin escolaridad. Me parece que nos permiten o abren un abanico bastante grande para pensar que no hay una única juventud, y también cometemos el error de pensar que cuando hay una única juventud, rápidamente pensamos en nuestra juventud, en la que viví o en la que estoy viviendo. Entonces, hablar de juventudes nos permite tener un abanico bastante grande, es decir, hay diferentes realidades que componen a las juventudes con las que hoy nos encontramos, y me parece que es importante, o hago este énfasis bastante delicado en por qué hablar de juventudes, como también por qué usar un lenguaje no discriminativo, porque me parece que el lenguaje es importante porque nos forma, porque nos da una entidad, nos da una identidad y nos nombra, nos permite reconocernos en un algo. Entonces, hablar de una juventud que es bastante acotadora no es tan inclusivo, no es tan policromático como hablar de las juventudes. Bien, hasta ahí se entendió, se escucha bien, ¿fue mucho o está bastante en sintonía? Bueno, ahí voy a ir leyendo los comentarios. A partir de esto, de lo que refiere a juventudes, bueno, voy a hacer el inicio más formal a la conferencia. Me gustaría primero empezar con un análisis más cuantitativo y cualitativo para entender en rasgos generales de qué hablamos cuando hablamos de juventudes, un poco más demográfico, voy a utilizar unas referencias de las Naciones Unidas, y un poco más cualitativo en, bueno, qué nos pasa, qué sentimos, de qué hablamos. Eh, bueno, primero voy a utilizar estos datos que nos comparten las Naciones Unidas. Esto lo pusieron a disposición cuando hablaron de los papeles que debería tener la juventud, o los papeles que deberían tener los jóvenes en la aplicación de la Agenda 2030 o en el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y me parece que está buenísimo para que podamos ver cuál es el peso real que tienen los jóvenes en cantidad en la actualidad, porque rápidamente caemos en, bueno, la acción que yo haga individualmente en mi casa, en mi hogar, en mi comunidad, no va a ser tan relevante porque soy yo solo contra el mundo, ¿no? Entonces mi acción pequeña no va a cambiar nada. Pero si lo ponemos en estos datos, no es una acción pequeña, son 1.800 millones de acciones pequeñas que componen una gran acción mancomunada. Entonces nos permite repensar cuál debería ser nuestro enfoque al mirar o al tener en cuenta a los jóvenes. Y no es un dato menor saber que somos la generación de jóvenes más grande de la historia, o sea, nunca hubo tantos jóvenes como en la actualidad. Y la cifra, bueno, que tira después es que no es un dato que rápidamente se vaya a empezar a equilibrar con otros rangos etarios, sino más bien es una cifra que va a ir en aumento, porque entre 2015 y 2030 van a haber aproximadamente 1.900 millones de jóvenes que van a cumplir 15 años. Entonces, teniendo en cuenta que ya actualmente somos la generación más grande de jóvenes en la historia, que cerca del 90% de los jóvenes viven en regiones en desarrollo, donde son la población más numerosa, y que esto va a seguir creciendo, me parece que es un poco una picardía perderle el aprovechar todo este rol, este potencial que tienen los jóvenes y las jóvenes para poder involucrarnos en el desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Esto a nivel global y a partir de lo que las Naciones Unidas nos compartían. Para volver a lo que tiene que ver con más una identidad más local, hablar de la Argentina, voy a usar y como insumo una encuesta a la juventud que hizo el Instituto Nacional de la Juventud, y que nos compartió más o menos a rasgos generales cuáles serían las claves para entender este mundo joven. Lo mismo como aclaración, hay que entender que juventudes son muchas y que se
radicalizan de maneras diferentes, pero que hay ciertas claves que en la mayoría de los casos se interconectan entre todos los jóvenes. Perfecto. Primero hablamos de la degeneración de la posverdad. ¿Y qué es esto? Bueno, la generación de la posverdad, para el que no está muy en tema, es un neologismo, que es una palabra nueva que estamos usando en el lenguaje, que rápidamente, o sea, que la traducción más cotidiana puede ser como una mentira emotiva. Es lo que se suele usar para distorsionar deliberadamente la verdad, para que en vez de que nos enfoquemos en lo objetivo, nos enfoquemos en lo más sentimental o en lo más emotivo o en el primer impacto que vamos a ver cuando se nos comparte algo. Y esto no es casualidad, sabiendo que esta generación de jóvenes es la que está más inmersa en la explosión de los medios, que tiene constantemente sobreinformación, que nos llega información por todos lados y que nuestras habilidades con respecto a las redes sociales y la tecnología nos permite cada vez involucrarnos más con esta sobreinformación. Entonces, no es casualidad que seamos la generación que está más relacionada con la posverdad. Y también es algo que tienen en cuenta a partir de ahora personas que analicen el marketing político o que analizan las campañas políticas, que se encuentran con la juventud como ahora un rasgo de la población que está bastante empoderada en información, que no se la puede rápidamente tratar de convencer y que es bastante impredecible con lo que tiene que ver con qué van a votar finalmente, qué van a elegir, por dónde se van a empezar a ir o a encaminar. Y la generación de la posverdad, con esta inmersión en la tecnología, ha decidido que uno de los mecanismos más fuertes para poder hacer política es el ciberactivismo, ¿no? Como decir, bueno, nos juntamos, armamos un hashtag, armamos una red social, armamos algo que conecte un montón de jóvenes en un montón de partes, y eso nos permite a nosotros tomar una acción sobre ciertos temas. Bueno, lo siguiente habla de que en la mayoría de los casos el mundo joven no es binario, o sea, no cree en un A y un B. Y esto es porque principalmente tenemos una concepción mucho más abierta, cero prejuicios y cero agrietante. Y esto es bastante bueno porque no solo habla de la diversidad, que es un tema que es transversal a todos los jóvenes y en todos nuestros discursos, sino que también habla de cómo en nuestras elecciones cotidianas, en nuestras elecciones de carrera, de futuro, no somos binarios o no somos partidarios de la opción A o B. Por ejemplo, hay mucha cantidad de jóvenes que buscan trabajos interdisciplinarios, es decir, bueno, a mí me interesa lo social, pero lo económico no me voy a ir por un lado o por el otro, voy a buscar los espacios que me permitan mancomunarlo. Entonces, esto pasa muy cotidiano y buscamos generalmente trabajos que nos permitan ser interdisciplinarios. La siguiente característica que llama la atención es la generación que somos la primera generación reconocida con conciencia de género. Esto es principalmente porque generalmente el feminismo nos atraviesa, el feminismo entendiéndolo como un movimiento social que busca la igualdad de géneros a través del empoderamiento de las mujeres, y eso nos permite repensar nuestros discursos y repensar nuestra cotidianidad, repensar otros términos y otros espacios. Y esto también nos permite encasillar a la violencia de género como un tema troncal, una preocupación principal dentro de los jóvenes que desencadenan otros problemas más sintomáticos, o también bastante importantes, pero consideramos que capaz el género es lo que puede llegar a derivar, bueno, la desigualdad de género es la que puede llegar a generar otros problemas en la sociedad. Y finalmente, que somos personas empáticas, sensibles y autorreflexivas. Valoramos mucho la experiencia, valoramos mucho lo que le pasó al otro y el testimonio que me puede dar el otro o la otra a través de sus vivencias, de todo lo que le pasó, y soy muy empático con todo eso que me transmite mi compañero, que me transmite mi par, y a partir de lo que me transmite me puedo permitir repensar las cosas que sé, me permite repensar las cosas que yo antes abanderaba, por así decirlo. Y esto también está bueno porque también esta encuesta a la juventud que hace el Instituto Nacional de la Juventud revela que uno de los valores fundamentales para la juventud es también la idea del cambio, que no creemos tanto en la hipocresía, no creemos tanto en, bueno, si cambiaste de opinión sos un hipócrita, sino creemos en si cambiaste de opinión tenés las razones, las experiencias o las vivencias suficientes para haber elegido otro camino del que venías abanderando.
Entonces es un valor positivo que se reconoce. Bueno, esto súper como aclaración y como dice al principio, estas claves para entender al mundo joven son a rasgos súper generales y es, bueno, la deducción que sacó el Instituto Nacional de la Juventud, pero siempre hay que tener en cuenta que pueden haber un montón de variantes porque somos un montón de jóvenes, por lo cual un montón de juventudes. Bien, esto hasta ahora. Cualquier cosa que vayan destacando, cualquier cosa que tengan ganas de decir, voy leyendo los comentarios, así que nada, muchísimas gracias por acompañarme. Bien, acá les dejo ahora para que ustedes puedan ser nada, un poco también protagonistas de esta conversación y de esta conferencia. Les voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿cuál creen que es la edad de quiebre en la mayoría de los jóvenes? Hay una edad donde los jóvenes y las jóvenes consideran que a partir de ese momento tienen que afrontar 4 principales causas o desafíos que antes o no las interiorizaban o no les daban la suficiente importancia. Esto en macro en general, ¿no? No necesariamente si no atravesaste todas estas, no sos joven o no tuviste una etapa de quiebre, pero digo, en rasgos generales, son estas 4 etapas o estas 4 dificultades que cuando se cumple cierta edad, los jóvenes y las jóvenes creen que tienen que empezar a lidiar. ¿Cuáles creen que son? Los leo en los comentarios, los leo y las leo. Hay un poquito de delay, entonces cuando ustedes empiecen a escribir, seguramente me vean a mí leyendo me iba a la nada. Bueno, ahora sí, ahí veo que empiezan a responder. Bien, empiezan a decir 17, 18, 15, ¿qué más? Bueno, ¿cuál es la edad y cuáles creen que son estas causas, ¿no? ¿Qué pasa a esa edad? O sea, bueno, ustedes dijeron 18, 17, 15, 30, 20. ¿Qué pasa a esa edad que genera quiebres o diferentes problemáticas a tener en cuenta? ¿Se anima alguno a escribir? Bien, 20, 15, 17, 15, 18. Bueno, ahí empiezan a ver, se plantean qué quieren hacer. Está bueno eso. Bueno, depende de la situación. Terminan el secundario, se preguntan qué quieren hacer, terminan el colegio. Bueno, sí, sí, súper, súper, va de la mano con eso. Terminan el secundario, bien. Bueno, la edad, y ahora les comparto lo que nos refiere, lo que nos comparte la encuesta del Instituto Nacional de la Juventud, de cuál es la edad de quiebre y cuáles son las principales causas. Bien, comienzan los estudios y, bueno, la edad de quiebre finalmente que identifica son los 18 años, es la edad de quiebre que ve en el joven o en la joven, son los 18 años, principalmente por estas 3 causalidades. Como dije antes, que son rasgos súper generales, que no hayas atravesado por una no te hace menos o más joven, eso es a rasgos generales qué pasa en la sociedad o en la juventud argentina o en las juventudes argentinas a los 18 años. Ahí siguen los comentarios, buenísimo. Bien, rápidamente, porque después voy a tratar de entrar en cada uno. Estos desafíos son terminar el colegio, encontrar el primer trabajo, tener un primer hijo, tener un hogar propio. Y vamos a ver por qué. Porque los datos que revelan la encuesta que desarrolló el Instituto Nacional de la Juventud es que el 40% de los jóvenes después de los 18 años tiene su primer hijo, termina el secundario o en la etapa del secundario tiene su primer hijo. Acá también quiero hacer un paréntesis, el instituto, o sea, esta encuesta es bastante linda, bastante buena, cuando después les comparto el link la van a poder ver, pero las pueden buscar ustedes, está en la página de argentina.gov.ar. No, hay cosas que no deja muy en claro. Acá no deja muy en claro si es el 40% de los jóvenes en Argentina o es el 40% de los encuestados. Hay cosas que deja medio ahí a la libre interpretación. Vamos a dejar que es el 40% de los jóvenes y las jóvenes tienen hijos. Después, antes de los 18 años, aproximadamente un 93 o 94% de los jóvenes viven con sus padres o viven en un entorno familiar, y eso se reduce a 64% después de los 18 años. Es decir, hay un gran porcentaje que decide, bueno, que es el momento para irse a vivir solo. Lo que estaría bueno también analizar entonces es
¿qué pasa con ese 64%? ¿Por qué no se fue? ¿Porque decidió no irse? ¿Porque está cómodo? ¿O porque no tiene los recursos para poder irse? Después, el 83% de los jóvenes, después de los 18 años, tuvo su acercamiento al mundo laboral. Ahora después voy a armar una pequeña línea sobre eso, pero rápidamente muchas veces no suele ser el mejor acercamiento al mundo laboral, suele ser instancias con precarización, suelen ser instancias donde no se respetan sus derechos, o suelen ser instancias donde ellos no se sienten preparados. Y como dato con el tema de la escolaridad, es que bueno, la mitad de los jóvenes no termina el secundario en la Argentina y solo 3 de cada 10 finaliza la universidad. Esto es un dato súper, a mí me causa como bastante, como bastante ruido saber que 3 de los que, perdón, de 10 que empiezan la universidad, solo 3 terminan la carrera. Y como les dejo un testimonio que nace también de esta encuesta de un chico de 15 años de la ciudad de Córdoba que dice, bueno, el estudio en la actualidad es básico, si no tenés un secundario no entras a ningún lado. Y me permite pensar en una cadena, ¿no? Bueno, si no termino el secundario, no consigo un trabajo, no puedo generar mi propio hogar y no puedo pensar en mi propia familia, ¿no? Como que es una cadena de cosas que van a empezar a molestarme, a intrigarme o a hacerme que la vida sea un poco más complicada. Esto repito, y me parece que está bueno hacer énfasis para que lo pensemos y lo tengamos en cuenta, en la mayoría de los casos, no en todos. De todas formas, aunque estos son 4 desafíos que suceden cuando cumplimos los 18 años, todas las experiencias en la sociedad en general, pero está bueno hacer este espacio particular en los jóvenes y en las jóvenes, es que el nivel socioeconómico radicaliza un montón las experiencias de la juventud. Esto quiere decir que depende del nivel socioeconómico en el que te encuentres al momento de cumplir los 18 años, también se crea una barrera o hay una diferencia entre cómo pienso o veo la vida de mi vida y cómo pienso desarrollarla. El nivel, bueno, cuando pensamos en un nivel socioeconómico medio alto, hay diferentes tópicos o temas que suelen surgir o que los jóvenes y las jóvenes dieron a entender cuando realizaron la encuesta nacional de la juventud. La primera es pensar en postergar la maternidad y la paternidad. Tienen la educación, tienen los recursos, tienen los conocimientos para poder cuidarse y poder pensar en postergar la maternidad y la paternidad. Es una decisión que pueden tomar. Empiezan a tener bienes culturales y materiales. Hay ciertos bienes que te dan como una representación precisa de que estás cumpliendo los 18 años. Es decir, bueno, tengo mi primer auto, por ejemplo. Es un material que me sirve a mí como culturalmente decir que estoy creciendo. Me permite abrir la búsqueda personal e ideas de desarrollo y progreso. Esto me parece que está un poco condicionado a que, bueno, tengo un colchón familiar, tengo atrás a alguien y a un sustento económico que me permite ir, aventurarme, probar, equivocarme, volver a empezar, probar, equivocarme, volver a empezar, y que no estoy acotado con los tiempos o no tengo las presiones sociales para tener que asentarme en un trabajo sí o sí, sino que tengo la libertad de poder pensar, probar algo nuevo y en desarrollarme, crecer en un espacio laboral. Y después también existe la idea esta de transitar a la ciudad. Quienes viven en lugares que no son muy urbanos, piensan mucho, bueno, me voy a ir a estudiar a la capital, me voy a ir a trabajar a la capital, me voy a ir a conseguir un departamento en la capital. Que esto, bueno, son ideas que generalmente y mayormente suceden en niveles socioeconómicos medios o medio altos. Después, cuando pasamos al nivel socioeconómico medio o medio bajo, nos encontramos con otra realidad o una realidad diferente. Primero que, bueno, los hijos y familias son más el tópico que sucede ahí y nos hace pensar en este 40% que termina la secundaria con un hijo o una hija, o su primer hijo y su primera hija. Hay bienes culturales, también consideran o ven o sienten que hay ciertos bienes que les permiten representarse como mayores de 18 años, pero suelen ser en menor cantidad. Y acá hay un término que está bueno, que es la vida de barrio y el anclaje local. Hay también diferentes estudios que analizan qué es el barrio. El barrio es este territorio de casas, o el barrio es la comunidad barrial, o el barrio es mi relación con el vecino y la vecina. Nada, hay como bastante debate, también pueden investigar. Pero a lo que quiero ir con esto es que estos jóvenes suelen pensar en, bueno, acá este es el barrio donde nací, este es el barrio donde voy a crecer, este es el barrio donde van a ser mi hijo y mi hija, y este es el barrio donde van a vivir, crecer y hacer hijos mis hijos y mis hijas. Entonces es una clase local, no pienso en transitar a la ciudad, no pienso en desarrollarme en otro lugar, pienso en, bueno, la realidad en que me toca vivir.
Y hay un concepto de madurez política. Bueno, nada, depende, o sea, entendiendo las realidades socioeconómicas con las que vivo, me interiorizo más en cuáles son los beneficios políticos que me da la estructura institucional que existe en el momento, me interiorizo más por saber cuáles son mis derechos, me interiorizo más por saber qué cosas, a qué cosas puedo acceder, y me da una cierta madurez en ese sentido, me da la curiosidad de investigar qué está sucediendo a nivel político, y también hay este estudio también remarca que las juventudes en contextos de socioeconómicos medios bajos prefieren o le dan mucho más énfasis a las organizaciones barriales que le permiten continuar con esta identidad barrial, con esto, bueno, este centro cultural, este centro del barrio, me hace sentir más mío, me hace sentir más propio que cualquier otro partido político. Hasta acá espero que esté todo bien, espero no haberlos eh, llenado de mucha información, espero que esto se esté dando de manera dinámica. Bien, a partir de esta última parte que hablé de la madurez política, me permito ingresar como a otra parte del debate de la charla, que es participación de las juventudes en la política, ¿no? Bueno, y acá también vamos a ver un par de datos. Bien, la política principalmente para los jóvenes, cuando terminan el secundario, cuando se empiezan en esta inmersión de los 18 años, en esta edad medio joven adulta, empiezan a pensar que la juventud, perdón, que la política es un espacio, bueno, monopolítico que no genera herramientas para las juventudes, o genera pocas y que no me representa. Y bueno, y ahí la encuesta nacional de la juventud tira un dato que es el 68% de los y las jóvenes que salen del ámbito escolar se sienten insatisfechos con el funcionamiento de la democracia. Esto es bastante fuerte, o sea, está bueno hacer capaz la correcta división de conceptos de estoy insatisfecho con los partidos políticos, estoy insatisfecho con el gobierno actual o estoy insatisfecho con la democracia, porque nada, son diferentes o sistemas de gobiernos o quién está ocupando actualmente el sistema institucional de gobierno. A lo que tengo que ver es qué es lo que realmente me molesta, si es el sistema actual o es el sistema en general. Y también los jóvenes y las jóvenes reconocen que hay 4 espacios donde la política los atraviesa o los hace inmersos. Voy a especificarme en la educación, ya que estamos en el marco del Congreso de Educación, pero les voy a tirar un par de tips o de datos que refieren a los otros. Bien, con respecto al transporte, los y las jóvenes reconocen que el boleto estudiantil es una de las pocas políticas públicas destinadas para ellos y para ellas. Esto quiere decir que es que nada, que entienden que hay otro tipo de políticas, pero no sienten que sean destinados, porque ellos han sido uno de los actores que tuvieron en cuenta a los políticos y las políticas al momento de hacer esas políticas públicas. El transporte, perdón, el boleto estudiantil sí lo sienten propio, sí sienten que ellos formaron parte y que la política los escuchó para tener en cuenta al momento de crearlo. Con respecto a la salud, tenemos varios datos que están buenos, que son positivos por suerte. Bueno, la gran mayoría se siente cómodo con el sistema de salud, puede generar sus consultas, recibe o siente que recibe información clara y no se sintió juzgado cuando habló de sus incomodidades físicas, sexuales, etcétera, sino que se sintió bien acompañado por el sistema de salud. Eso está bueno. Bien, con respecto al trabajo. Bueno, antes había hecho como un pequeño comentario. Y acá, bueno, entró un poco más en las estadísticas, ¿no? Bueno, casi la mitad de los jóvenes encuestados siente que no sabe o no tiene idea dónde buscar trabajo, no se siente preparado para una entrevista laboral y más aproximadamente el 40%, bueno, el 36% sufrió algún tipo de situación violenta en ámbitos laborales y muchos tienen que ser, perdón, están relacionadas o estuvieron relacionadas con la falta de conocimientos de ellos, de sus derechos, y cuando ellos conocen sus derechos no son respetados por estas personas que las contratan. Y alrededor del 40% de los casos de estos que fueron violentados no tienen ni idea de dónde hacer las denuncias o de cómo hacerlas para que se respeten estos derechos. Entonces hay un gran trabajo de desinformación ahí con respecto a los derechos laborales y a la inserción en el mundo laboral en los jóvenes y las jóvenes. Y bueno, ahora vamos a entrar entonces con educación, que es capaz lo que tenía ganas de hacer más énfasis en esta ocasión. Todos estos datos, o sea, todos estos tópicos de transporte, la salud y el trabajo son súper importantes también, pero me parece que hoy está bueno que hablemos de educación.
Bien, la educación, cuando pienso en educación o cuando pensamos en educación, pensamos en capaz el espacio institucional más preparado o más universalmente conocido para educar a los jóvenes y las jóvenes, que es la escuela, y la respuesta que tenemos los jóvenes actualmente al pensar la escuela es, nada, que va perdiendo crédito, que va perdiendo legitimidad. ¿Y por qué? Porque la escuela es el espacio donde se transmite un discurso social binario, un discurso donde se separan dos partes, está el alumnado y están los profesores, y son dos entes completamente distintos, que uno ejerce como una especie de autoridad sobre otro, y no hay trabajos recíprocos, no hay colaboración entre el uno y el otro, sino genera este espacio partido en dos. Como había hecho énfasis antes, es muy raro que a los jóvenes y a las jóvenes nos interesen espacios que generen estructuras binarias. Y también la escuela es el espacio donde se da el bullying. Yo voy a hacer ahora también un énfasis, una aclaración con respecto al bullying. Ay, no sé si se me pasó. Ahí está. Eh, Bien, con respecto a lo que tiene que ver con la escuela, ahí el 67% de los jóvenes encuestados por el Instituto Nacional de la Juventud considera que la escuela no está preparada para afrontar las necesidades de los jóvenes y de las jóvenes, y acá me permití hacer el agregado de las encuestas Aprender que se hicieron en el 2017 a las secundarias, y estos temas que están acá son los que los jóvenes y las jóvenes estudiantes consideran que no se están trabajando en la escuela o se trabajan de mala manera. Para que se entiendan un poco los gráficos, los jóvenes y las jóvenes podían elegir más de una opción, ¿no? O sea, para mí falta una, falta otra, falta la otra, y bueno, la barra no está muy bien hecha a escala seguramente. Bien, los tres primeros que vemos son la falta de educación sexual. Nada, creo que es algo que los jóvenes han detectado, que la escuela no tiene los recursos necesarios, o que la que ya está compartiendo no es la adecuada, o que faltan ciertos temas. Después estamos muy interesados en aprender sobre violencia de género, y la escuela no da las herramientas necesarias para que aprendamos sobre lo mismo. O, bueno, o a la cuota de educación sexual integral le falta una pata de violencia de género que me parece que es súper importante. Y el uso de las tecnologías, creemos, o bueno, creyeron en el momento de responder esta encuesta que la estructura institucional no está preparada para soportar el avance de las tecnologías, deberíamos repensar cuál es el uso que les vamos a dar, y me parece que está bueno como sacar esto a la luz, ¿no? En este contexto donde nos tuvimos que sumergir a una educación en tiempos de pandemia, a ver si realmente estamos preparados para digitalizar todo el aprendizaje o no lo estamos. Me parece que los jóvenes ya lo habían detectado para el momento de hacer las pruebas a aprender. Y otros temas que hicieron notar que faltaban son la elaboración de proyectos, el arte, la música y el teatro, esta necesidad de poder ver qué tengo como introspectivo, saber qué es lo que me gusta a mí, y el trabajo en la comunidad. Ahí hicieron una pregunta que si las pruebas a aprender no fueron en 2016, si alguien tiene una información súper precisa puede corregirme. Por lo que tengo entendido, en el 2017 se hicieron pruebas a aprender para primarias y secundarias, en el 2018 solo para primarias, en el 2019 o para todos o para secundario nada más, pero las del 2019 no encontré los resultados. Así que bueno, usé la de años anteriores. Si tienen información que capaz es diferente a esta y la quieren compartir, súper bienvenido. Bien, siguiendo con lo que tiene que ver con la educación, introduzco ahora lo que es el bullying. El 80% de los jóvenes y las jóvenes piensan que el bullying es preocupante en las escuelas, y esto también me remonto al aprender. Solo el 14% de los jóvenes afirmaron que viven en un ambiente de convivencia mutua en la escuela. Solo el 14%. El resto marcó que el nivel es medio o malo. Entonces, pensar que la escuela es el espacio donde solo el 14% de los jóvenes de la Argentina se sienten cómodos y el resto, ese 86%, se siente vulnerado, se siente atacado, me parece que es un dato que no podemos obviar o no podemos omitir al momento de pensar en la escuela. El examen de aprender les permitió o nos permitió hacer una escala de cuáles son las cosas que más nos preocupan con respecto a la convivencia en el aula, y cuáles son las cosas que no menos nos preocupan, sino que vemos que no se da con tanta genialidad o no se da todo el tiempo. Entre las primeras tres cosas está
La primera es el daño a la institución en sí, ¿no? El daño, el vandalismo hacia romper lo que la institución educativa nos ofrece. Todo lo que yo veo lo puedo vandalizar. Lo segundo que detectan como problemática es la discriminación, ya sea por nacionalidad, por sexo, por religión, por etnia. Tiene que haber una fuerte discriminación por parte de los compañeros y compañeras. Y la última es que esa discriminación decanta en agresión física, que finalmente nada, es un gran, grave problema en los jóvenes y las jóvenes. Esas como las tres patas que ven prioritarias con respecto a la convivencia, y las tres que sienten que menos se da en el aula, que de todas formas está bueno porque vemos poco de esto, pero sigue siendo una de las problemáticas que atraviesa el aula, es primero el molestar o el encontrar espacios discriminatorios a las mujeres por su condición de mujeres, o sea, por una discriminación con respecto al género. Después, el maltrato, el abuso o la falta de respeto hacia el docente, consideran que es una de las cosas que un poco pasa, pero que pasa. Y por último, la agresión, la discriminación al docente en redes sociales. Recordemos que estemos inmersos en las redes sociales y les parece que han visto ciertos casos donde el docente es vulnerado en las redes sociales, pero no sucede tanto como los otros casos. Bien, con respecto a esto, la conclusión que llegaron los jóvenes en el momento de pensar en el bullying es que la solución al bullying suele ser la justicia por mano propia. Es decir, la institución no está preparada para poder acompañar una situación de violencia en el aula que termina decantando en esta frase que me parece bastante fuerte, pero bastante real, que es o fajás o te fajan. Y acá entramos en el discurso binario, ¿no? Es uno u otro. O peleás o te pelean a vos, ¿entendés? Entonces, eh, es súper problemático que, remontando los datos que dije antes, solo un 14% se sienta cómodo en la escuela y que encima la respuesta sea que tengo que pelear yo también, eso es algo que nos tiene que llamar la atención. Y les dejo acá unos ciertos testimonios, a ver si se ven bien, la que sí, que salieron de esta encuesta con respecto al bullying. Ahí, bueno, el primero que voy a leer es este que está acá arriba, que dice: la tendencia es bancarte la voz, y fue hecho por una mujer de 20 a 25 años, de un nivel socioeconómico medio bajo, de la ciudad de Buenos Aires, perdón, medio alto. Después el siguiente es: aguanté hasta que estallé y le quise romper la cabeza a mi compañero contra la mesa. Después me cambié de colegio, eran muchos hombres, también una mujer de 15 y 16 años de la ciudad de Buenos Aires. El siguiente es: muchos nenes lo aceptan como lo que les tocó, como algo que tienen que vivir ya. Un chico de 17, 18 años de la ciudad de Córdoba. Y el último, capaz uno de los más fuertes: se ahorcó un chico en una fiesta electrónica. Había desaparecido y después salió en las noticias que se había ahorcado por bullying. Te hace sentir mal y es indignante cómo pueden llevar a alguien a querer quitarse la vida. No se dan cuenta hasta dónde llega la joda. Nada, me parece que si bien los datos están buenos para ver las realidades, cuando el mismo joven o la misma joven te cuenta desde la experiencia propia que es vivir el bullying, también es bastante fuerte, ¿no? Bien, con respecto a esto, nos gustaría que nos introduzcamos en lo que son las temáticas implicantes. ¿Qué son las temáticas implicantes? Bueno, creemos que no existen tabúes, ¿no? Que los temas, las temáticas implicantes son temas que nos implican mucho en lo personal, que tienen que ver con cómo soy yo, cómo soy efectivamente, pero que están ahí en la sociedad como un todo, ¿no? Como que la sociedad habla, juzga, prejuzga, intenta interiorizarse sobre ciertos temas que tienen que ver mucho con lo mío personal. Uno, y es lo que ya estuvimos hablando recién, es el bullying, y aparte, y decantando un poco lo que veníamos hablando antes, las estadísticas dan que las personas que han recibido bullying son más propensos a autolastimarse o autolesionarse, decantando finalmente en un suicidio, que una persona que no haya recibido nunca, o que no haya percibido que ha recibido bullying nunca en su vida. Bueno, y también como para que sigamos, a ver si están ahí, les dejo que traten de pensar cuáles son el resto de estas temáticas implicantes que la sociedad ve como tabús, que nos llaman como jóvenes a pensar algo. ¿Cuáles creen que son? Los leo ahí en los comentarios.
bueno, como dije, hay un poco de delay, entonces es probable que cuando ustedes empiecen a escribir vean nada, que yo no estoy haciendo nada, pero porque estoy esperando que escriban algo. Anímense, o sea, ¿cuáles piensan que son estas temáticas que están hoy en la sociedad, de lo que hablan todos, que salen en los noticieros, que salen en cualquier revista cuando hablamos de las juventudes, y que se pueden llegar a considerar como tabúes? ¿Cuáles creen que son? Bueno, ahí sale sexo. ¿Cuál más creen que es? Sexualidad. ¿Qué más? Situación económica. Bien, ahí van saliendo. Bueno, para que no nos atrasemos con respecto al vivo, pero los voy a ir siguiendo leyendo. Bueno, el alcohol, los consumos, la trata de personas, están buenos, consumos de drogas. Bien, yo les voy mostrando rápidamente cuáles son los datos que los mismos jóvenes han respondido en diferentes encuestas, como el examen Aprender, como la encuesta del Instituto Nacional de la Juventud, a diferentes espacios, el grooming, los consumos. Bien. Bien, como bien dijeron recién, uno son las drogas, el consumo problemático de drogas. Creo que lo que tengo como para tirar un poquito acá de pie es el acceso que tienen los jóvenes a las drogas, principalmente, o por lo menos lo que decanta o lo que hace ver la encuesta nacional de las juventudes, a la marihuana. Hay aproximadamente entre un 45 y un 50% de los jóvenes tiene acceso fácil a la marihuana, entonces es súper es fácil de pensar que nos interese o sea un tema de conversación súper común para nosotros, que tiene que ver con un consumo propio, pero que la sociedad está inmersa en preguntarse, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué no se hace? ¿Qué sí? ¿Qué no? Pero bueno, es interesante saber que casi el 50% de los jóvenes tienen fácil acceso a la marihuana. El siguiente, bueno, es con respecto a la diversidad. Y acá hay un dato que es bastante positivo, por suerte, que es que la mayoría, bueno, que falta, ¿no? Falta mucho, pero casi un 50% de los jóvenes y las jóvenes cree que se respetan diferentes espacios de diversidad, se cree que se respeta la diversidad en general en muchos ámbitos. Entonces, está bueno que casi la mitad de los jóvenes entendamos que los espacios tienen que ser diversos y que tenemos que estar abiertos, y un poco lo que hablábamos antes de cómo pensamos o lo que somos, que no podemos agrietarnos en decir, bueno, esto sí, esto no, cuando no hay un binarismo en este sentido, no hay algo binario, sino que estamos abiertos a infinitas posibilidades. Eh, y por último, es el aborto, que más allá de cuál sea nuestra forma de pensar, los datos revelan que entre 2 y 3, los jóvenes están entre 2 y 3 veces más propensos a hablar sobre el tema. No aclara si negativo o positivamente, sino que estamos más propensos a hablarlo. Nos parece que es un tema que atraviesa la sociedad en general. Bien, estas son las temáticas implicantes. A partir de las temáticas implicantes se arma lo que es la arquitectura de las temáticas implicantes, que son cuáles son los temas troncales que atraviesa la juventud, cuáles son los derivados o dónde decantan estas problemáticas que la juventud atraviesa. Los tres primeros espacios de juventud donde la gran mayoría de los jóvenes siente que se siente atravesado o que lo atravesó en algún momento o que lo implican es el bullying, la violencia de género y la diversidad. Y decantan problemas bastante graves, bastante fuertes, pero como para aclarar, el tema troncal son estos tres que derivan en todo lo demás. Por ejemplo, el tema del bullying, la violencia de género y la diversidad derivan en depresión y suicidio, en trastorno de la conducta alimentaria, en grooming, en consumos problemáticos, en acoso laboral, maltrato familiar y noviazgos problemáticos, entre otros. Principalmente destacaron estos, pero que cuando se ven vulnerados sus derechos, se ve vulnerada su diversidad y se ve vulnerado su rol de poder ser libre con respecto al género, sucede en este abanico de problemáticas que atraviesan a la sociedad juvenil de hoy. Bien. Y con respecto a todo esto que estuvimos hablando, entonces es jóvenes que se interesan por ciertas temáticas implicantes, jóvenes que están dispuestos a hablar sobre ciertos temas, jóvenes que nos tienen tabú, nos hace pensar, bueno, ¿es un fenómeno actual que los jóvenes estemos tan inmersos en cuestionarnos cuáles son las autoridades, cuál es el esquema actual, cuál es la estructura que existe, o es un fenómeno que ya venía sucediendo? Y para pensar esto, vamos a hacer un sintético y súper corto análisis de lo que fue un proceso político en la Argentina, que nos va a permitir ver cómo fue avanzando o cambiando o posicionándose el rol de la juventud en la política argentina.
entendiendo, bueno, primero que nada, para hacer la aclaración, que la participación política lo entendemos como el conjunto de prácticas y representaciones que se reproducen entre, bueno, los ciudadanos en relación con las instituciones, con los partidos políticos, con los procesos eleccionarios, o sea, la participación más institucional de la política. Bueno, diferentes estudios nos permiten pensar que esto empieza o se empieza a estudiar o tiene un auge en el 1960, pero siempre van a ver que hasta el final de la línea de tiempo están, o sea, eh, los jóvenes y las jóvenes como actores sociales están escondidos o están inmersos en otro rasgo que no permite ver que son los jóvenes los que son protagonistas de este movimiento, sino se les da otra categoría. Por ejemplo, en el 1960, con todo lo que tiene que ver el cordobazo, el mendozazo, eran los estudiantes los que encabezaban, junto con otros espacios políticos y obreros, las manifestaciones, ¿no? Pero no era el joven, era el estudiante. Entonces no se le dio capaz como el fuego que se le tendría que haber dado, sino que se lo encasilló como, bueno, organizaciones estudiantiles y obreras. Sí, no hubo jóvenes como jóvenes participando de tal. Después de eso, a lo que es el 1900, al principio del 1970, empieza esta juventud más politizada, que tiene que ver mucho más con los sectores más vulnerables de la Argentina, y que compartían ciertos intereses en acciones y en pensamientos que permitían, nada, que siguiera una cultura de identidad, muchas veces apoyadas en partido político. Eh, Lamentablemente, pero realmente este fue uno de los objetivos que luego tuvo el proceso de dictaduras en Argentina para poder aplicar sus prácticas horribles y de gobiernos de facto con estas juventudes politizadas, todo lo que tiene que ver con, bueno, las ya conocidas desapariciones y la aniquilación de estos espacios donde los jóvenes tenían una participación política. Entonces se resurgen los espacios de juventudes para pensarse como resistencias. Algunas resistencias son armadas, otras resistencias tienen que ver con la unión con otros espacios políticos obreros, como la creación de la CGT, y otros tienen que ver con las comunidades eclesiásticas de base, que eran juventudes relacionadas con la iglesia, que se trataban de dejar un mensaje de paz, de propagación de la palabra, etcétera, etcétera. Eso en el 70. Cuando se vuelve la democracia, surge algo que hay una gran necesidad de las juventudes de hacerse responsable y de acompañar un proceso político que venía a romper con lo que estaba sucediendo. Cualquier proyecto político que viniera a proponer un nuevo escenario económico y un nuevo escenario social, los jóvenes empezaron a acompañar esas propuestas y se hicieron a ser súper partícipes de estas propuestas. O sea, como jóvenes nos sentíamos o se sentían en la necesidad de acompañar un proceso que cambiara la realidad de la Argentina. Rápidamente esto generó una participación súper fuerte en los procesos institucionales, pero que duró muy poco porque, y es parte del estudio que hace una universidad, dice que cuando se decretaron estos, lo que cayó en la obediencia de vida y el punto final, la juventud sintió un retroceso gigantesco con todo lo que venían abanicando, todo lo que venían abanderando, y se sintieron de vuelta que todo lo que estaba sucediendo no los representaba, se sentían desinteresados y se sintieron frustrados con todo el proceso político porque sintieron que no eran las respuestas que necesitaban. Entonces ahí comienza rápidamente, que por eso los puse juntos, un actor fragmentado de la sociedad juvenil con respecto a la política. Los jóvenes sintieron que que el proceso político institucional no los representaba, no estaban ahí, o sea, no había los espacios institucionales para que los jóvenes pudieran volverse inmersos en la política, entonces se fragmentaron y empezaron a involucrarse en organizaciones barriales, pero no en un todo, en un colectivo político. Y eso cambió después en el año 2000, principalmente después del 2003, según el estudio académico, porque sintieron que de vuelta los cambios institucionales que se estaban dando en la Argentina permitían, volver a sentir este espíritu de que podían hacer algo, ya podían tener una idea colectiva de qué es lo que buscaban, qué es lo que querían, y acá, corto acá porque me parece que es importante entender que todos los demás espacios se lo encasillaba la juventud en otro gran globo, que era la condición de estudiante, de resistencia, de militancia, y a partir del 2000 se la considera como juventud involucrada o como actores sociales juveniles, que son los que realmente generan cambios y generan políticas públicas, y que también lo que es la institucionalización
institucionalización de la política abría sus puertas a que los jóvenes y las jóvenes se vuelvan inmersos en la política. Bien, ahí largué como muchísima información en todo lo que estuvimos viendo, pero me parece que está bueno que hagamos cuando terminemos de ver esto, bueno, ¿qué hago con todo esto? ¿No? O sea, acabo de recibir un montón de información, capaz hay cosas que ya sabían, capaz hay cosas que más o menos imaginaban, pero no tenían el dato preciso, ¿y qué hago con todo esto ahora? ¿No? O sea, ¿me lo llevo y me lo guardo o hay algo que yo pueda hacer al respecto de esto? Y me parece que quiero dejar como dos mensajes bastante el llamado a la acción. Primero, cuando alguien quiere trabajar con las juventudes, son las cosas que tiene que tener en cuenta, y el segundo es qué rol deberíamos tener como jóvenes entonces ahora. El primero que tiene que ver con las juventudes es las principales barreras que como jóvenes nos encontramos cotidianamente cuando tratamos de llevar a cabo algún proyecto, cuando tratamos de ser jóvenes empoderados y empoderadas, y estas son las tres perspectivas con las que mayormente se ve a los jóvenes y que nada, me parece que está bueno comentarles. Primero, como clientes de la acción de los poderes políticos, o sea, esta idea sumisa de que los jóvenes solo repetimos lo que los políticos actuales dicen y no somos protagonistas del armado de las políticas y del armado de la política en sí. Después que los jóvenes los y las jóvenes como fuentes de problemas, o sea, los problemas en la sociedad decantan en que la juventud es irresponsable, en que la juventud no hace nada, en que la juventud es vaga, en que no utiliza bien sus herramientas, generan problemas en la sociedad. Y después había que pensar a los jóvenes y a las jóvenes como víctimas de la sociedad en la que viven, nunca como solucionadores de problemas, como agentes de cambio de la sociedad, sino son inevitablemente víctimas. O sea, si pienso en el joven, es pobre joven que es víctima de todo lo que sucede en la vida, pero no hace nada. Nada, y acá me parece que está bueno repensar el rol que tienen los adultos, que tienen las organizaciones, que tienen el Estado, que tienen un montón de espacios que quieran trabajar con jóvenes, es mirar estas tres barreras y sacar ese prejuicio horrible que hay sobre la juventud, sobre estas tres perspectivas que se tienen, y empezar a preguntarse otras cosas. Bueno, ¿qué quieren los jóvenes? ¿Cómo puedo ayudarlos? ¿Qué están pensando? ¿Qué están haciendo? Empezar a abrirse y de la mano propia, ¿no? Porque también he visto un montón de espacios donde adultos hablan con adultos sobre los jóvenes y no hay ninguna voz joven ahí que te pueda hablar en primera persona. Y recordemos que los jóvenes y las jóvenes valoramos muchísimo la experiencia propia y el testimonio propio. Entonces, no está bueno que sea algo ajeno, sino que seamos cada vez más inmersos y que trabajemos intergeneracionalmente, que es algo que, por suerte, por lo menos en el Estado de Argentina pasa bastante. Bueno, y acá como anécdota propia, soy voluntario en un espacio que creamos con nuestros amigos scouts, que hacemos un evento que tiene que ver con potenciar las habilidades de los jóvenes y el liderazgo juvenil. Y me acuerdo que una vez estábamos haciendo una especie de evento y cuando llegó la persona que se encargaba del sonido o de la imagen, no me acuerdo bien, preguntó, bueno, ¿quién es la persona responsable? Y un amigo dijo, bueno, Nacho, porque yo justo me encargaba de la pantalla, no sé qué. Y, y el señor dijo, no, quiero a alguien que sea responsable, quiero un adulto. Y es re fuerte eso, ¿no? Porque es como te dejan en esta situación de decir, ¿yo qué soy? O sea, no puedo tener sueños, no puedo trabajar, no puedo pensar, sino que tiene que estar un adulto atrás asesorándome y tomando las responsabilidades por mí mismo. Y estos son los comentarios que capaz no lo hizo con maldad, ojalá no lo haya hecho con maldad, pero que terminan doliendo y terminan sectorizándonos en un lugar de víctimas, de incompetentes o de que no podemos o no tenemos las herramientas. Y eso no está bueno. Y después, ¿cuáles son los roles que las Naciones Unidas han determinado, han conversado, han pactado, que estarían buenos que los jóvenes y las juventudes tomemos la iniciativa al momento de trabajar la Agenda 2030 y al trabajar el desarrollo de las comunidades sostenibles, el desarrollo de nuestras comunidades sostenibles? Primero que nada, nos llama que seamos pensadores y pensadores críticos. Primero porque, bueno, las experiencias son personales, ¿no? Lo que vivimos, lo vivimos nosotros y nos hacemos preguntas sobre el mundo en el que vivimos nosotros. Entonces eso nos permite identificar y desafiar las estructuras en las que constantemente estamos inmersos. Es un poco ver qué existe, cuál es el panorama en el que trabajamos, cuál es el panorama en el que vivimos y cuestionarlo, para bien o para mal. Estas cosas están buenas y las podemos ayudar a mejorar, y estas cosas son discriminatorias, no son inclusivas, no nos abren diferentes puertas y sería bueno que las cambiemos intergeneracionalmente. Siguiente, que seamos agentes de
bueno, por suerte tuvimos la oportunidad de tener en el encuentro pasado, no, el anterior, a Yoka, que, bueno, trabaja muchísimo lo que tiene que ver agentes de cambio, o sea, el concepto de agentes de cambio, y básicamente las Naciones Unidas llama a que los jóvenes también no solo podemos pensar y analizar qué es lo que pasa en la sociedad, sino que podemos tomar acción a partir de eso. Podemos elaborar proyectos, podemos actuar y podemos movilizar a otros. Y algo que no pasaba capaz en otras generaciones de jóvenes es que tenemos las herramientas para el ciberactivismo, lo que antes hablábamos. La oportunidad de ser activistas en nuestras redes sociales o a través de las redes sociales, o conectándonos con jóvenes de todo el mundo. Lo siguiente que nos llama a ser es innovadores e innovadoras. ¿Por qué? Porque además de generar estos proyectos, además de vivir las experiencias, al ser algo tan propio, al yo estar viviéndolo, se me ocurren respuestas para poder resolverlos más ingeniosas. O sea, no es una persona de afuera que está tratando de solucionar los problemas de los jóvenes, sino que son los jóvenes o las juventudes que quieren resolver sus propios problemas. Entonces, las ideas están mucho más elaboradas o nacen o son encarnadas desde la realidad y desde la vivencia. Y comunicadores, si bien la Agenda 2030 está como súper esparcida por el mundo, por suerte, se siente o se generan que hay, siguen habiendo espacios de desinformación con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, entonces nos llama o nos invita a ser promotores o difusores, quienes difundan los objetivos de desarrollo sostenible. Y acá hago también una aclaración, no solo de los objetivos de desarrollo sostenible, sino de todas las acciones que nosotros creamos que ayudan a crear estas comunidades sostenibles, ¿no? Que nos permitan el desarrollo. Y cualquier otro proyecto, servicio, acción o gesto solidario que generen nuestros pares, también seamos nosotros conscientes de ser comunicadores de estas buenas acciones. Y por último, nos llama a ser líderes. Bueno, una vez que conocimos cuál es nuestro alrededor, que conocimos nuestros derechos, que conocimos diferentes habilidades que podemos poner en juego, habilidades blandas como la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, nos llama a que podamos podamos manejar o que podamos hacernos cargo del cambio sostenible en nuestras comunidades. Y que todo esto vaya decantando, principalmente porque bueno, las Naciones Unidas trabaja con las organizaciones de estados de cada uno de los países, nos llama a que cada vez seamos más líderes cívicos, que nos seamos más inmersos en lo que tiene que ver la política, en generadores de políticas públicas, en generadores de espacios de consultas públicas, y que seamos más propensos a generar movimientos y a liderar estos movimientos de jóvenes para jóvenes o acompañados por adultos, por ejemplo. Bueno, algo que ha surgido bastante ahora es este movimiento con respecto al cambio climático. Me parece que es un movimiento que surge puramente de jóvenes. Hay una joven reconocida a nivel mundial que ha encabezado los Viernes por el Futuro y que a partir de ahí muchísimos jóvenes han podido replicar estas iniciativas, y es un movimiento que, liderado por jóvenes, tiene que ser acompañado, fomentado y dándole herramientas para que puedan continuar existiendo. Bueno, hablé un montonazo. Lo dejé un poco para el final. Bueno, en la invitación decía, me llamo Nacho Ventura, actualmente cumplo funciones de coordinador de marcos de trabajo Mundo Mejor dentro de SCAU Argentina. Esto nos permite trabajar la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible, generar agentes de cambio dentro del movimiento SCAU, complementando ya el proyecto educativo que el movimiento SCAU genera en los jóvenes. Y nada, soy bastante ñoño en hacer un montón de cursos y todas cosas, podría haber un par de cosas más, pero lo que me gusta contar, bueno, que soy promotor de la Agenda 2030 de los ODS por el Senado de la Provincia de Buenos Aires, un curso internacional, así que está bastante bueno para poder interiorizarse en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 para poder comunicarla, que es una de las cosas que la ONU nos pedía. Bueno, si quieren comunicarse conmigo a nivel institucional Scout, está ahí el mail mundomejor@scout.org.ar, y mi mail personal también por si quieren consultar algo. Si tienen alguna duda ahora en este momento, estoy súper abierto a que puedan hacer todas las consultas que quieran o que podamos conversar. La idea es que yo, no sé si lo hice la aclaración al principio, pero no me considero un experto, ni soy un experto en esto, sino soy un curioso de la juventud. Me interesa muchísimo y trato de que potenciemos las herramientas que como jóvenes tenemos, y que seamos los protagonistas de nuestras propias historias y de nuestro propio éxito. Entonces, nada, todos estos materiales que fui consiguiendo fue de curioso y de ir conociendo personas y espacios. Así que,
Bueno, buenísimo, ahí me comentaron de que les encantaría seguir recibiendo información. Les pido, porfa, que escriban ahí a mundomejor@scout.org.ar para recibir información de cómo trabajar los objetivos de desarrollo sostenible en Scout de Argentina o en cualquier otra asociación dentro del movimiento Scout. También está bueno. Nada, son súper bienvenidos. Nada, aguardo un ratito más por si surge alguna pregunta, si no voy a ir cerrando y les agradezco muchísimo por haberse sumado, por haberse aguantado todo este plomazo de información, espero que les guste, y como dije al principio, por si alguno no estaba, todas las preconferencias van a generar un insumo, un material, una especie de documento que nos van a permitir trabajarlo después en nuestras realidades, hacer todo lo que charlamos más conceptualizado, y ahí voy a poner todos los links, todas las referencias, todos los artículos, todo lo que hoy conversé con ustedes, lo voy a poner ahí más, nada, me parece más óptimo que dejarlo acá. Así que bueno, si no tienen nada más para preguntar, muchísimas gracias a ustedes por haberse sumado, y bueno, nada, mi Facebook está ahí disponible para que hagan cualquier tipo de consulta, y cierro con una frasecita que me gustó, les dejo a ustedes que busquen quién fue el autor de esta frase, que si alguien la sabe, coméntela, pero bueno, está bueno que después busquemos. A los jóvenes les digo, sean transgresores, opinen, la juventud tiene que ser un punto de inflexión del nuevo tiempo. Así que nada, me gustó ahora buscando un poco de frases, les dejo esta y nada, muchísimas gracias por haberse sumado, que a cualquier consulta. Y ahí justo hicieron una pregunta de, bueno, ¿cuál es la recomendación que a los adultos jóvenes, a ver, para la leo bien, ¿qué nos recomendás como jóvenes? Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Un poco lo que hablaba antes. Me parece que obviar las barreras generacionales que existen, obviar este espacio de victimización que existen entre los jóvenes, y por sobre todo acompañar lo que los jóvenes tienen para decir y para pensar. Seguramente tienen muchísimo para aprender todavía, pero seguramente tienen muchísimo para innovar y para comentar. Entonces, que escuchemos lo que tienen para decirnos y lo acompañemos responsablemente, obviamente, pero que el trabajo no pase a ser, si había un espacio que era de adultos y los jóvenes tratan de involucrarse, que no pasen a ser solo de adultos, porque si no es algo más sistémico y no es un cambio real, sino que tiene que ser intergeneracional. Cuando trabajamos juntos es cuando se generan estos cambios realmente sostenibles. No es unos por un lado y otros por el otro, y no nos molestemos entre nosotros, sino trabajemos juntos como adultos y como jóvenes para poder generar las soluciones más apropiadas para la problemática que encontremos. Bueno, para no hacerlo más largo, les agradezco muchísimo por haberse sumado una vez más. Siguen habiendo un par de conferencias más. Nada, espero que les estén gustando y espero que nos volvamos a encontrar todos y todas en el Congreso Virtual de Educación Social el 1 y 2 de mayo. Les mando un saludo súper grande. Gracias.